Pregúntale al experto. Bueno, continuamos aquí en nuestro tiempo y hoy tenemos aquí en el estudio a Valia Ziegfeld, que es comunicadora, conferencista y coach. ¿Cómo está? Hola, buenos días, Miguel, Rocío, gracias. Muy contenta de estar acá con ustedes. Es un gusto siempre tenerla aquí también con nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre la grandeza de ser tú. ¿Qué significa esto? La grandeza de tu ser, bueno, sabemos que todos poseemos grandeza en nuestro interior. El problema es que se nos olvida. La grandeza de tu ser es esa esencia que hay en tu interior que te hace realmente ser ese ser humano que finalmente eres. La grandeza de tu ser es todo aquello que tienes como el envase, ¿no? La esencia, lo de adentro. Ajá. Pero también tomando en cuenta tu personalidad, tu experiencia, tus vivencias, todo lo que has acumulado emocional, también intelectualmente, y toda esa información que se va llegando a tu persona, a tu ser, y que finalmente es lo que te hace ser tú, ¿no? Lo que te convierte en ese grandioso ser humano que eres. Ahora nosotros vivimos, como usted bien lo decía, en un mundo lleno de información, ¿no? Donde las personas son pues bombardeadas con una serie de información que de alguna manera acaba influenciando en su personalidad y la persona acaba terminando siendo algo que realmente ella no es, ¿no? Correcto. Y justamente por eso mencionaba, se nos olvida. Todos venimos con eso, con esa grandeza en nosotros, pero desde que somos pequeñitos y empezamos pues a recibir información del exterior, se nos va olvidando toda esa grandeza que hay en nosotros, se nos va olvidando de todo lo que somos capaces. Luego, con el tiempo, se nos olvidan los sueños que teníamos cuando éramos niños. Esos sueños de, bueno, yo quiero ser bombero, yo quiero ser un escritor, yo quiero ser alguien que trabaje en radio, yo quiero ser un conductor de televisión, un doctor, una maestra. Tantos sueños que los niños realmente deberían de venir con un letrerito que diga frágil, no se toque, ¿verdad? Porque los sueños se rompen muy fácilmente. Entonces, ahí es donde se nos olvida la grandeza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Y por qué es importante que la persona sea auténtica? ¿Cuál es el valor de esa autenticidad? Somos auténticos normalmente cuando nos comportamos ante el mundo como nos comportamos cuando estamos solos. Y cuando estamos rodeados de personas que nos permiten y que no, o cuando tenemos ya la inteligencia emocional para no permitir que otras personas influyan sobre nuestra actitud, nuestra manera de pensar, de comportarnos, es cuando realmente podemos decir que somos nosotros mismos. Y es súper importante que en las nuevas generaciones dejemos bien claro, ¿no? Que ser nosotros mismos es súper importante. Ser tú, lo que te gusta, qué disfrutas, qué no te gusta también es importante. Y sobre todo basar todo eso que realmente tú eres en los valores, en buenos hábitos, en obviamente las reglas de educación que tenemos, que eso nada tiene que ver con dejar de ser tú. Exacto. Ahora yo estaba viendo una persona hablando de su programa, de un podcast que ella estaba realizando y ella, la invitada le estaba destacando exactamente eso, el éxito de su podcast exactamente por la autenticidad que esta persona, pues ella relata en sus casos, en sus entrevistas, en todo lo que ella hace. Y vemos que hay un cierto ataque también cuando la persona es muy auténtica, ¿no? O sea, cuando la persona toma esa línea de ser quien ella es, a veces también, por un lado, ella es objeto de ataques, pero si ella se mantiene siendo quien ella es, pues vemos que hoy en día hay pocas personas realmente que expresan lo que ellas realmente son, ¿no? Totalmente. Y mira, para eso tengo una frase que me encanta, que es: jamás permitas que personas que dejaron de creer en sí mismas te convenzan de hacer lo mismo. Esto suele suceder muchísimo, ¿no? Cuando somos originales, cuando somos nosotros mismos, ya viene alguien y te dice, ay no, pues es que te vistes muy mal, o no te queda bien ese color, o no hablas bien, o te trabaste, o qué sé yo, cualquier cosa que
te frena, ¿no? Y es por eso muy importante que podamos identificar esos muros que de pronto nos pueden detener al momento de proyectar nuestra grandeza, que son el miedo. 3 tipos de miedo específicos que los expertos han detectado son el miedo al fracaso, el miedo al rechazo y el miedo al futuro. Y por otra parte están las creencias limitantes, el juzgarnos, ¿verdad? La crítica y juzgarnos a nosotros mismos es lo peor también que podemos nosotros hacer, porque una cosa es juzgarte y otra cosa es saber que te equivocaste, pero que siempre puedes mejorar. Otro punto que nos afecta muchísimo son las emociones descontroladas, porque pues si somos un manojo de nervios, jamás vamos a poder proyectar esa grandeza. Y por último, la mala comunicación. Como comunicadora, la comunicación para mí es una herramienta esencial al momento de proyectar tu esencia y tu grandeza. Eso es muy importante considerar, ¿no? Y principalmente no permitir que esos, podríamos decir, los ataques, ¿no?, a esa autenticidad, pues no frenen a la persona, ¿no? Ahora, ¿cómo la persona puede identificar si ella de alguna manera ya está pues siendo influenciada, ¿no? Ya está siendo arrastrada por esa corriente, pues que no la deja ser quien ella quiere ser, ¿no? Es que es muy simple, pero los humanos somos muy complicados y le damos 1000 vueltas a veces a las cosas, ¿no? La mente, la psique es, le dicen pues a la mente la loca de la casa, ¿no? Porque le estamos dando todo el tiempo vueltas a la idea, ¿y por qué no? ¿Y por qué no me quiere? ¿Y por qué no me acepta? ¿Y por qué no le gusto? ¿Y por qué no me dan el trabajo? ¿Y por qué no me dan el ascenso? Etcétera, etcétera. Y es muy fácil cuando podemos sentir que otra persona está influyendo en nosotros. ¿Por qué? Porque eso no nos hace felices. Cuando hay alguien que está tratando de controlarte, que está tratando de manipularte, que está tratando de cambiarte, eso no te hace feliz. Eso no te hace fluir, eso no te hace disfrutar la vida. Y pasa mucho en las parejas, ustedes estaban hablando al principio de Adamaris y su expareja, y pasa mucho, ¿no? Porque no es el caso de ellos, pero sí llega mucho a afectar cuando hay una persona que es controladora, que es celosa, que te quiere cambiar y hace infeliz a la otra persona. Claro. Pero la herramienta más importante es conocernos a nosotros mismos y así poder identificar cuando algo no nos hace feliz. Y no digo alguien, porque la decisión es nuestra. Exacto. Si yo estoy con alguien o estoy en un trabajo o estoy en una situación cualquiera que sea que no me hace feliz porque no me deja ser, no eres un árbol, te puedes mover, ¿no? Puedes buscar otras opciones y siempre, fíjense que dicen por ahí que los sueños pertenecen a aquellas personas que son capaces de ir por ellos. Entonces, ¿por qué no levantarte y decir, yo no soy de aquí, no me siento bien, no me siento feliz, sin buscar culpables? Porque ese es otro problema que también otro error que cometemos. Es que ella tiene la culpa, él tiene la culpa. Pero hay que ver también en qué nosotros hemos fallado. Y muchas veces fallamos en no sentirnos merecedores de algo mejor, en no darnos el permiso de ir a buscar algo que realmente combine con nosotros, nos permita fluir, nos permita vivir la vida sonriendo. Y no digo que no vayan a haber problemas, siempre van a haber problemas, pero cuando eres tú misma, cuando eres tú mismo, es muchísimo más fácil encontrar las soluciones. Y eso es muy importante, ¿no? La responsabilidad, ¿verdad?, que uno tiene en aceptar ciertas cosas, en someterse a ciertas relaciones, ¿no?, que de alguna manera pues le pueden disminuir o le pueden cambiar de alguna forma también su personalidad. Ahora, ¿qué tan importante es la autopercepción de la persona? La autopercepción o el autoconcepto está como muy ligado a la autoestima y también al autoamor, que son cosas diferentes, ¿no? Ahí hablabas tú de la responsabilidad que cada uno tiene de ser uno mismo y de ser responsables de quiénes somos, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes un concepto propio basado en lo que los demás dicen de ti, normalmente no es el concepto correcto. Entonces, qué importante se vuelve en este momento conocerte, hacer estos ejercicios de introspección que te van indicando qué es lo que a ti te gusta,
lo estás haciendo porque de verdad lo disfrutas o lo estás haciendo por necesidad. Lo estás haciendo porque es algo con lo que te sientes cómodo o lo estás haciendo porque te están obligando. Entonces, enfrentarnos muchas veces a esas preguntas, porque a veces hay algo que es muy fácil, ¿no? Es muy cómodo. Cualquier situación que ustedes se pongan a pensar. No quiero poner un ejemplo porque pues hay demasiados y no quiero tampoco como irme solamente a un nicho, pero hay muchos ejemplos en donde a veces no nos sentimos cómodos. No nos sentimos cómodos viviendo donde vivimos. Exacto. Pero tampoco buscamos una forma de encontrar un lugar mejor. Ay, no, va a ser más caro, no, va a ser más lejos, no, va a ser... Entonces empezamos a encontrar problemas para cada solución en lugar de encontrarle la solución al problema. Y ahí es mucho pues lo que sucede, ¿no? Cuando Exacto. no nos hacemos responsables de nosotros mismos y estamos también dependiendo de los demás. No, es que si yo quiero esto, a él no le va a gustar, o a ella no le va a gustar, Exacto. o a mis hijos no les va a gustar, o se les va a dificultar, ¿verdad? Entonces ahí es la culpa también la que te mueve. Y bueno, es un tema demasiado grande, ¿no? Hay muchas cosas que Exacto. hablar, pero lo más importante es, creo yo, el autoconocimiento. El autoconocimiento es una de esas materias que duran para toda la vida. Todo el tiempo estás aprendiendo porque Exacto. cambias, vas cambiando, vas madurando. Y principalmente para la persona, pues, cuando ella se ve, pues, atacada, por decirlo así, ¿no? Por ciertas opiniones que siempre hay hoy en día, ¿no? Y la persona, pues, a veces, ¿será que yo soy esa persona, no? A veces puede entrar en esa pues, incógnita, ¿verdad? En ese tipo de cuestionamientos. Y cuando la persona sabe realmente quién ella es, pues ella simplemente no va a dar oídos a ciertas opiniones y eso no le va a afectar en nada, ¿no? Vemos hoy en día tanta gente a veces, pues, que hasta se sale de las redes sociales, ¿no? Porque los ataques son muy fuertes, no aguantan la presión y de alguna manera eso muestra que, pues, la persona no se conoce tan bien, ¿no? O sea, aquí le está influenciando de cierta forma para cambiar su personalidad o para simplemente no enfrentar las situaciones que están viviendo. Ahora, una cosa interesante que yo creo que mucha gente que nos acompaña puede estar pensando, ¿cómo ella puede, si existen técnicas para ella, pues mejorar su confianza, mejorar su interior y de esa manera hacerle frente a lo que ella está viviendo? Sabes que sí existen muchísimas técnicas, una de ellas es la que acabo de mencionar, el autoconocimiento, la introspección, saber más de mí. La persona con la que ustedes más comparten al día, ¿quién es? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Yo no estoy más tiempo con nadie más que conmigo misma, pero para yo estar a gusto conmigo hay gente que no puede estar sola. Entonces, para yo estar a gusto conmigo misma sola, conmigo, tengo que saber que me gusta y darme gusto, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas podemos nosotros abordar o aprender para poder ir conociéndonos mejor? Mira, la autoestima tiene 6 diferentes herramientas que pueden como hacerla fortalecerse. La autoestima, el autoconocimiento, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. También está el autoamor, que el autoamor y la autoestima son diferentes. El autoestima es el concepto que yo tengo de mí misma, mientras que el autoamor son esas demostraciones que yo me hago a mí misma de que me quiero, de que me valoro. La autovalidación es otro tema muy importante, no esperar a que otro venga a decirme, sí, qué pila sos buenísimo en lo que haces. ¿Por qué? Si yo sé y soy responsable de lo que hago, sé que lo voy a hacer bien, ¿verdad? Entonces no necesito o no debería de necesitar, aunque se siente bonito, ¿verdad? Porque vamos a ser sinceros. Aparte de esto también está la autorregulación. Regular, ¿verdad? Como ir siendo un poquito constante, pero al mismo tiempo tener esa capacidad de flexibilidad, de yo poder hacer cambios en mi vida de acuerdo a lo que voy necesitando, ir regulando mis acciones, mis pensamientos, y ser congruente también es súper importante, porque no puedo decir algo, hacer otra cosa y pensar otra cosa, porque pues simplemente no va a funcionar. Entonces hay muchas herramientas, pero lo que yo más recomiendo en realidad es que cuando se sientan en un momento en el que creen que no van a poder seguir adelante, en el que se sienten atorados, en el que creen que han perdido como
esa gestión o ese deseo de seguir adelante con ustedes mismos, que busquen ayuda. Hay muchas personas que nos pueden apoyar, psicólogos, un pastor, una amiga que te escuche, alguien que no te vaya a juzgar, que no te vaya a criticar, un coach, alguien que realmente tú sepas que te va a escuchar, porque a veces no necesitamos que nos digan nada, simplemente con que nos escuchen y al mismo tiempo escucharnos nosotros mismos de lo que estamos pues afectados, de lo que sentimos que nos afecta, nos lleva a encontrar las respuestas. Las respuestas van a estar en ti siempre. Y algo también muy importante que les recomiendo es que si van a buscar un experto, no permitan tampoco que el experto les diga qué hacer, porque en estos temas es muy importante que ustedes mismos encuentren esa respuesta de la mano de las recomendaciones del experto, eso sí. Y eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Para que la persona, pues ella vaya pues desarrollando, ¿no? Porque el propósito es ese, ¿no? Desarrollar su confianza, ¿no? Sí, y que sea una persona certificada, que sea una persona que realmente haya estudiado, que haya experimentado estas herramientas y que esté validada por, pues, ahí sí es importante la validación, ¿no? Porque no puedes poner tus manos en alguien que simplemente quiere saber de tu vida y ya. Exacto. Tiene que ser alguien que realmente te pueda guiar, que lo haga sin criticarte, sin hacerte sentir mal y que te permita descubrir a ti la solución. Otra cosa muy importante es la fe, ¿no? Es también tener esa base de yo creer que algo mejor viene, y eso lo encontramos en la fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces es súper importante que busquemos un lugar a donde ir a escuchar la palabra de Dios, porque eso nos va a permitir también tener una base pero demasiado fuerte, porque miren, no hay nada más fuerte que la palabra de Dios y lo que podemos encontrar a través de ella. Él te guía, Él te manda siempre soluciones, pero hay que estar un poquito más despiertos ante esto, y muchas veces pues un coach u otra persona, un psicólogo o alguien más te puede apoyar, pero para mí uno de las bases, de los cimientos principales para tú descubrir tu grandeza y proyectarla es que te aferres a la fe, que seas esclavo de la esperanza y que no te sueltes nunca de Dios. Yo creo que esos consejos son extraordinarios, ¿no? Para quien está viviendo momentos pues difíciles, donde se pierde la confianza, donde pues todo se está aparentemente cayendo, ¿verdad? Pues esas técnicas o estos consejos son valiosísimos para que la persona pues pueda pues fortalecerse, ¿verdad? Principalmente emocional, espiritualmente, y de esa forma pues afrontar lo que venga, superar lo que está ahí delante y cambiar su situación, ¿no? Ahora, Vale, usted tiene libros, ¿no? Usted ha escrito varios libros, ¿verdad? Sí, ¿De qué se tratan? Cuéntenos. Bueno, tengo 3 libros por el momento publicados. El primer libro que publiqué se llama Comunica desde tu interior. Acabo de publicar la 3ª edición y pues hemos logrado, gracias a Dios, el bestseller con este libro. Este libro es sobre secretos y tips para poder comunicar y conectar con tu audiencia, ya sea virtual o presencial. ¿Cómo podemos hablar ante el público? Tips, herramientas, algunos métodos también que nos permiten hablar frente a la cámara, hablar en un escenario, hacer nuestro contenido para redes sociales, que hoy es tan importante, claro, ¿no? Usted los trae ahí, ¿verdad? Aquí los traigo, por aquí andan. Sí, este es Comunica desde tu interior. Y pues es un libro que publiqué durante la pandemia porque vi la necesidad que había de poder adaptarnos a la nueva forma de comunicar, ¿no? En mi caso, a mí no me da, nunca he sentido como ese nervio o pánico o nada ante las cámaras o ante el público. A mí me gusta, de hecho, soy comunicadora y me encanta. Es algo que ya se trae, creo yo, ¿no? Y se puede también aprender y perfeccionar en el camino. Y para eso está este libro, para que podamos aprender esas herramientas. Entonces, durante la pandemia hubo ese switch de cambiarnos de todo lo presencial a cambiarnos a lo puramente virtual, y pues se nos hizo un poquito complicado, ¿no? Yo sentía como que estaba medio loquía hablándole a la cámara de la computadora mientras daba mis talleres y mis conferencias y pues hablaba con clientes,
y finalmente nos ajustamos, ¿no? Pero acá podemos encontrar mucho contenido que nos va a permitir pues modular la voz, aprender a respirar con el diafragma, cómo podemos manejar el volumen, el lenguaje corporal, que es tan importante, etcétera. Entonces, aquí está. ¿Y el otro? Y el otro es la grandeza de tu ser. Ok, del tema que tratamos hoy, El tema ¿no? que estamos hablando hoy, bueno, en 2015, yo empecé a escribir este libro porque tuve una experiencia con mi ex esposo. Tuve pues soy sobreviviente de violencia doméstica y tuve una experiencia bastante fuerte. Sobre todo, creo que lo más difícil es la recuperación. No es tanto el momento en el que lo vives porque no puedes verlo, pero luego recuperarte es lo que más cuesta. Y empecé pues a encontrar, a buscar apoyo, a buscar ayuda. Y en ese tránsito fue que encontré estos 9 pasos. El nombre del libro completo es La grandeza de tu ser, 9 pasos para volver a creer en ti. Excelente. Porque en ese tránsito a veces pues dejamos de creer en nosotros mismos por creerle a otras personas o por quedar bien con otras personas. Y aquí en este libro están esos 9 pasos que encontré con mi propia experiencia de cómo volver a creer, cómo reconectar conmigo misma, cómo volver a creer en mí y cómo después poder proyectar esa grandeza que hoy estoy más que segura que es Dios quien la ha puesto en cada uno de nosotros, cómo proyectarla a los demás y también invitar a otras personas a que sigan estos 9 pasos para que encuentren ese poder divino que les pertenece, ahora sí que por herencia, ¿no? Porque es Dios quien nos lo ha puesto. Así es que este es el segundo libro. Tengo otro libro que es de poesías, que pues, eso ya fue eso ya fue un regalo de mí para mí, pero me gusta mucho escribir y creo que lo más importante al momento de crear contenidos, ya sea videos, podcast, libros, programas, lo que sea, es que sea un contenido de valor, que pueda aportar y ayudar a otros. Exacto. ¿Y dónde lo pueden adquirir si alguien se interesa? Los dos están en Amazon, Okay. este está en Barnes Noble también, y pues ahí o pueden también, está al revés, o pueden también buscarme en mis redes sociales, como @valiazipfel, y pues ahí me cuentan si les interesa y yo les puedo indicar cómo conseguirlos. No, excelente, excelente. Yo Muchas creo gracias. que les va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Claro. Para las personas, para pues quien está pasando una experiencia como esa, principalmente de alguien que pues no solo tiene la teoría, ¿no? Tiene también la experiencia de haber pasado por situaciones difíciles y que hoy en día pues se superaron, ¿verdad? Aquí es el valor de las cosas, el poder superar las adversidades. Vale, muy amable. Muchas gracias por su visita. Por haber estado con Muchas nosotros. gracias a ustedes, la verdad, muy Gracias. feliz y pues a su público decirles que lo más importante que pueden hacer es creer en ustedes, pero también confiar en Dios, porque si pueden hacer eso, pueden hacer cualquier cosa. Exacto. Gracias, Muy amable. muy agradable. Bueno, Gracias vamos a una a pequeña ustedes. pausa y enseguida regresamos.